las limitaciones del karma, de lo que hicimos mal en esta vida y en vidas anteriores, no es un mal de la naturaleza, porque la naturaleza no nos quiere mal. No hay tal cosa en la naturaleza. Si ustedes son débiles y entran a un gimnasio y pasan por todos los aparelhos y hacen todas las fuerzas y todos los esfuerzos, de unos músculos fracos van a tener una musculatura espléndida. Y las limitaciones de la naturaleza son como un gimnasio. Para vencer la resistencia de los aparelhos del gimnasio hay que emplear la voluntad y la fuerza que uno tiene. Y esa fuerza entonces va aumentando. Para vencer las dificultades de la vida, las dificultades normales de la evolución, las dificultades de los errores que hemos cometido en el pasado, nosotros tenemos que emplear el conocimiento que ahora tenemos, más fuerza de voluntad, más la sabiduría del plan. Y en esto nos ayudan los libros de teosofía, y en esto tratamos de ayudar desde la tribuna, desde la palestra teosófica, con nuestras enseñanzas. Todo lo que viene ahora es para principiantes. Sé que entre ustedes hay personas que ya tienen definida su vida espiritual, su camino espiritual. Ya están definidos, ya participan de una disciplina de vida, pero otros entre ustedes quizás no. Algunos conocen cierta parte de las enseñanzas teosóficas. Algunos han visto aspectos de la teosofía como un saber teórico. Estas palestras están dedicadas para que ustedes se animen a pasar del estado teórico al estado práctico. Y para que ustedes se animen a no quedar con un estado teórico fraco, porque siempre hay más cosas para saber, y cuando hay más cosas para saber, hay más cosas para aplicar. Esta es una ley de la vida. El que sabe más tiene más responsabilidades, pero también más oportunidades. Es ley de la vida que a saber más, cosa que todos podemos alcanzar, hay mayor responsabilidad y mayor posibilidad de hacer de nuestra vida una cosa creativa, en vez de hacer una cosa mediocre, de vivir como todo el mundo sin saber muy bien para dónde ir. Se puede hacer con este conocimiento una cosa creativa. Nos podemos volver artistas que pintan un cuadro, porque la vida de cada uno de nosotros es como un cuadro que vamos pintando año tras año, día tras día, mes tras mes. Durante toda nuestra vida pintamos el cuadro de nuestra vida. Y si somos pintores malos y chapuceros, ese cuadro es malo. Pero podemos aprender la técnica de la pintura, de pintar bien. Alegóricamente, podemos ser capaces de una conducta de carácter superior, y el cuadro de nuestra vida se va a convertir en una obra de arte. De modo pues que trato de poner ejemplos de la vida y de no dificultar la comprensión de ustedes que están principiando y que ven las posibilidades de hacer una teosofía práctica con asuntos técnicos teosóficos que son enseñanzas reservadas para estudiantes más avanzados. Nos decidimos a vivir una vida espiritual. Entonces, nuestro espíritu filosófico, que ya se ha desarrollado, pregunta, ¿qué es una vida espiritual? Porque hay que clarificar las cosas, hay que tener ideas claras. Como decían los antiguos chinos, decían que hay 5 puntos cardinales. Y cuando uno les preguntaba, ¿cómo 5 puntos cardinales? Los puntos cardinales son 4, norte, sur, este y oeste, son 4. Ellos decían que hay 5, que el 5.º punto cardinal es donde está cada ser humano, porque para saber a dónde queremos ir, debemos saber dónde estamos.
Y ese querer saber dónde estamos es una visión honesta de nosotros mismos, de nuestras posibilidades, del degrau que estamos pisando, que ocupamos en la escala de la evolución. Así pues, tenemos que clarificar y preguntarnos qué es vida espiritual. En Buenos Aires, yo conocí a un grupo de artistas y poetas. Había un amigo mío que participaba de un grupo de artistas, escritores, poetas, y me invitaron a una de sus reuniones. Entonces, como eu gosto de la poesía, de la literatura, de la música, del arte en general, de la cultura, fui y se me advirtió que las reuniones eran muy espirituales. Fui con el presupuesto de que iba a encontrar reuniones espirituales. Y cada uno leía alguna poesía que había compuesto, había un piano y alguno hacía escuchar su música, pero de cualquier modo ellos brigaban entre ellos tomaban grandes cantidades de alcohol y salían bien animados de la reunión, fofocaban, etc. Pero ellos creían que esas reuniones eran espirituales porque se hacía algo de poesía y algo de música. ¿No es eso la vida espiritual que estamos nosotros queriendo ver desde un punto de vista teosófico? La palabra espiritual es una palabra muy manoseada, como la palabra amor, como la palabra democracia. Ya nadie sabe qué es lo que significan esas palabras. Lo mismo ocurre con la palabra espiritual. La palabra espiritual, diríamos desde un punto de vista teosófico, es vivir una vida consciente y voluntaria en el espíritu. Porque hay dos polos del ser, como lo vimos el primer día, el de la materia y el del espíritu. Y en nosotros el del animal y el Dios. Ambos viven en nosotros. Vivir la vida espiritual no es la vida de la animalidad, que es una vida pasajera, es una vida senciente. Tenemos que aspirar a lo eterno, a esa naturaleza que es de siempre. Entonces, conscientemente, hacemos un esfuerzo para elevarnos a ese punto de la vida espiritual, y eso es la vida espiritual. Tenemos que ser conscientes del espíritu, y el espíritu es unidad de vida, es luz, es universalidad. Así que cada vez que tenemos miserias de egoísmos, brigas, no somos espirituales ni vivimos la vida espiritual. La vida espiritual nos saca de este mundo. Tenemos que empezar a vivir ahora la vida espiritual. Y la vida espiritual no se vive pensando que uno es espiritual, sino viviendo realmente y voluntariamente, conscientemente, esa vida en el espíritu. Esto también quería aclararlo desde la tribuna teosófica, porque a veces se pregunta, ¿qué es lo verdaderamente espiritual? Otra enseñanza de la teosofía. Toda esta diversidad, todos nosotros, participamos de una fuente única de vida, a la que las grandes tradiciones esotéricas no le dan nombre, o le dan un nombre simbólico. Ese nombre simbólico significa de que no tiene un nombre especial. A esa fuente universal de vida, de la que todo surge y a la que todo vuelve, se le denomina en la tradición occidental la fuente inefable de vida o la vida una. Seguro que en el idioma portugués existe la palabra inefable. Inefable quiere decir que no se puede hablar, de la fabla o del fablar latino. De eso no se puede hablar. De eso sabemos que es todo, pero al mismo tiempo que como seres limitados nos excede siempre. Cuando el universo surge de ese centro de vida espiritual, de esa unicidad, va hacia la diversidad.
pero cuando llega al extremo de la diversidad, vuelve a la unidad. Es como algo que nos permite dirigirnos hacia afuera, hacer una evolución, pero que luego nos atrae. Eso es lo que uno de los primeros padres de la Iglesia cristiana, el más erudito de su tiempo, se denominaba Orígenes, llama procesio y regresio. Ustedes ven cómo en la religión católica hay una procesión, la procesio. Entonces la gente sale de la iglesia, camina por la ciudad, hace una procesión y luego regresa al templo, luego regresa nuevamente a la iglesia. Esta actividad religiosa copiaba la actividad del universo, porque toda ceremonia o todo rito auténtico copia procesos de la naturaleza, copia procesos de la evolución. Entonces la caravana que salía de la iglesia iba al onye, pero regresaba. Ahí se cumplía el circuito, se cerraba el círculo de la evolución. Orígenes dice que la luz va hasta el extremo de sombras y cuando tocó el extremo de oscuridad, vuelve otra vez sobre sí misma y se cumplió una evolución universal. Desde luego estas ideas de Orígenes fueron revisadas más tarde por la teología católica y hoy en día no se aceptan plenamente. Se considera que Orígenes estaba muy influido por Filón el judío, el gran filósofo de Alejandría, y por las ideas platónicas de que el universo era una manifestación que iba al colmo de la materialidad y desde allí volvía otra vez, plano tras plano, grado tras grado, otra vez a la espiritualidad. De modo que cuando nos sentimos separados, es una normalidad, porque nuestro verdadero estado es de unidad. Así que una clave para la vida esotérica es que cada vez que nos sentimos separados de la vida, nos sentimos separados del prójimo, de la naturaleza, estamos en contra de nuestra propia naturaleza, que es unitiva y que tiende a volver otra vez a esa fuente originaria. Por eso algunos instructores religiosos condenaron la separatividad, porque la separatividad es levantar un muro de orgullo, un muro de incomprensión, de miedo, y ninguna de esas cosas es espiritual en la vida de los individuos. Así es que cada día, cuando finaliza el día, podemos preguntarnos, ¿trabajé por la unidad de vida o trabajé por la separatividad? Y si ustedes son honestos y consideran que trabajaron por la separatividad, que es idéntico al egoísmo, a la diferenciación, sepan que al día siguiente tienen que corregir sus ideas, tienen que corregir aquellas ideas que los hacen ir a la separatividad y que tienen que volcar en sus mentes la sabiduría que los hacen vivir unitivamente. Porque en la separación hay dolor, en la unificación hay felicidad. Siempre que por briga nos separamos, queda un sedimento amargo en nuestra vida. Cuando nos unificamos, cuando hay amistad, cuando hay esa relación cordial de corazón, pues, corda cordis, en latín cordial quiere decir desde el corazón. Cuando eso ocurre, tenemos un explaye de conciencia. Siempre que nuestras acciones están referidas a llevar todo hacia la unidad, hay expansión de conciencia. Cuando actuamos de modo contrario, nos sentimos mal y a veces inclusive nos sentimos muy miserables dentro de nosotros mismos. Esto es la práctica de la vida esotérica.